Periodismo con sentido. Somos como el naranjú. Parecemos dulce, pero te pateamos el hígado. Segundo bloque de la mañana, bloque de resúmenes. Vamos a decir lo mismo de siempre. Siempre hay data en esta Argentina. Y para eso viene don Mauro Córdoba desde Villa del Plata City. ¿Es el barrio más cheto de Ceballos? Quizás el barrio obrero / clase media de Ceballos. Quizás el más de ese estilo. ¿Usted de clase media? No, para nada. No, pero... ¿Qué? Conmigo también creen que soy de clase media. El problema son los bolsillos. Claro, ¿no? Y aparte hay que volver a pensar si existe la clase media. Claro. Sí, habría que explicarle a algunos, ¿no? Que si tienen un buen sueldo y una oficina, siguen siendo trabajadores, no son clase media. Obvio, ¿no? Pero viste cómo es el tema, viste. Bien, de esa cosa de la autopercepción y de, bueno, mentirse uno mismo, no, porque yo soy de tal y tal, el extracto social y eso, viste. Bueno, hay gente que se percibe perro. ¿Qué va a hacer? A ver, no vamos a hablar directamente de los audios filtrados de Milei con Rosemary. Pensé que iba a empezar con los membrillos. No iba por ese lado. No vamos a hablar más adelante tal vez, pero bueno, no vamos a arrancar con eso. Nosotros vamos a arrancar directa. Sí. Igual permítame una acotación. Al final, las giladas que decía Alberto a las chicas resultó ser un poeta al lado de Milei. Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Sí, porque entre decirme algo lindo y guascar la cara, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Claro. Sí, eso sí, una cosa. Y bueno, justicia y restitución por Ameri, ¿no? Por el Ticuteta, ¿de cuenta? Ahora, yo le digo eso, le decía eso a mi ex o a alguna amiga ocasional, me llenan la cara de bollo. Pero por supuesto, y con justa razón además. Obvio. ¿Quién te arremó una conversación así? Mire que yo soy cavernícola, no llego a eso. No, pero por más que seas del siglo pasado, lo que vos quieras, pero no podés. No, es una cosa impresentable. En fin. La verdad que sí. Igual nos están entreteniendo con eso, no sé si usted percibe, ¿eh? Y sí, más vale que es el elemento de distracción frente a la condonación de deuda de Sur y de Denor, por ejemplo, ¿no? Por citarte un ejemplo. Claro, mientras se las sacamos a las universidades. Está claro la prioridad, ¿no? Obvio. Bueno, vamos a hablar de la morosidad, Luis. La morosidad en el pago de las tarjetas de crédito volvió a subir y se ubicó en el 11,7%. La morosidad en el pago de las deudas familiares no para de crecer. En el caso puntual de los préstamos personales, la mora se ubicó en el 14,2%. La mora de las empresas fue del 3,1%. Las familias están cada vez más endeudadas y más complicadas, Luis, con este tema. Los ingresos generados por los trabajos, ya sea en relación de dependencia o informales, no alcanzan para cubrir el costo de una vida digna, ni para pagar la deuda con las tarjetas de créditos utilizadas para comprar comida. Vuelvo y repito, tarjetas de créditos para comprar comida. No son deudas por el aire acondicionado. No, para nada. Es un modelo de pauperización social encarnado, ¿no?, en la administración Milei. De acuerdo al informe sobre bancos, publicado por la autoridad monetaria, la ratio de irregularidad vinculada al endeudamiento de las familias de marzo se ubicó en el 11,5%, cuando hace un año era del 3%. En el rubro específico de tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 11,7%. El coeficiente de la mora también se incrementó para las empresas al ubicarse en el 3,1%. Esta situación se vincula también a la dificultad expresada por algunos sectores productivos para acceder al crédito, tal como lo revelaron los supermercados y autoservicios mayoristas en la última encuesta de tenencia de negocios que publica el mismísimo INDEC. Igual recordemos que es un promedio. Y que dentro de ese promedio esconde la realidad de que hay bancos y billeteras virtuales cuyos porcentajes de morosidad
es mucho más alto. Sí, por supuesto. Entre ellos, por ejemplo, el más alto es el de Mercado Pago, aunque con los 100 palos verdes que le damos por año, les regalamos, lo cubren, ¿viste? La transferencia de los que menos tenemos hacia los que más tienen. Claro. Es así. Bueno, crisis también en el consumo. Obviamente, toda una cosa va encadenada de la otra, esto a la par, obviamente. Se desplomaron las ventas en supermercados mayoristas y shoppings en marzo. Aunque el gobierno insista en que las familias atraviesan una fiesta de consumo, el INDEC lo contradijo con 3 informes demoledores, Luis, que marcan el pulso del comercio masivo y la economía no levanta. El INDEC publicó 3 informes fundamentales para analizar la situación de consumo masivo y los datos reflejaron un derrumbe en distintos canales comerciales durante marzo. Según los reportes, las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros comerciales se registraron bajas pronunciadas en comparación con el mismo mes del año pasado, evidenciando una vez más el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre el consumo. En lo que respecta a los supermercados, las ventas en estos mismos mostraron una caída interanual del 5,1% en marzo. Además, durante el primer trimestre del año, la baja acumulada alcanzó el 3,1% frente al mismo periodo del año pasado, 2025. En la medición desestacionalizada, el indicador reflejó una variación del 0% respecto de febrero. Entre los rubros con mayor incremento se destacaron carnes, algo ya soñado e inexistente para un montón de personas, con un 41,9%, panadería con un 27,0%, alimentos preparados y roticería con un 25% y almacén con un 22,7%. Bueno, yo creo que más allá de que no sé quién les imprime el diario, se acuerda que no sé si era mito o verdad que a Irigoyen le imprimían un diario para que pudiera leer buenas noticias. En el segundo mandato, sí. Evidentemente viven en un mundo o una dimensión paralela, porque no se condice con los datos o con el entusiasmo que demuestran ante ciertas variables económicas, porque en la calle y en el bolsillo vos sentís otra cosa. Ahora, esto se está sintiendo en las redes, ¿eh? O sea, no es el reino absoluto de estos muchachos. Y el otro día decía un periodista, no me acuerdo quién, que la libertad avanza, pierde las redes, es como el peronismo perdiendo el territorio. Algo por el estilo, ya no es más el reino libertario que supo ser Twitter, por ejemplo, o X, como quieran decirle. Ahora se ligan unas líneas puteadas también, ¿eh? Sí, incluso entre ellos mismos, que viene comentario, que interna y demás, lo cual me diste el centro indicado para hablarte de la interna libertaria una vez más, porque bueno, explotó. Perdón, ¿usted me está diciendo que los Caputos Boys, la fuerza del cielo, son la cámpora de la libertad avanza? Sí, y tal vez más frenética, tal vez más esquizo, tal vez más esquizo. Porque a fin de cuentas a la cámpora le tomó ¿cuánto alcanzar ese nivel de esquizofrenia política? ¿Cuánto le tomó? Claro. ¿Los 2 mandatos de Cristina? Pero aparte uno puede no estar de acuerdo con sus consignas y con sus reclamos, pero son consignas y reclamos. Obvio. Lo de estos muchachos es una cosa, un puro puterío. No, en menos de un mandato alcanzaron una intensidad supina, alcanzaron una intensidad tremenda en menos de un mandato. Van 3 años y pico y alcanzaron una intensidad que ni te cuento. Bueno, interna entre el Caputo y Martín Menem, ¿viste? Porque bueno, no se llevan bien estos 2 muchachos y la interna tomó dimensiones descontroladas que el mismísimo Milei ni siquiera puede amortiguar y ni siquiera la puede apagar. La siguió el asesor Santiago Caputo en redes, la siguió, donde también se sumaron, opiniones personales como la de Agustín Laje y Ramiro Marra, y renunció un funcionario que directamente respondía a Bullrich. El presidente hace varios días se ve que no anda por Casa Rosada e intenta calmar las aguas a distancia, pero no puede por un entorno descontrolado entre Menem y Santiago Caputo,
sobre todo por una cuenta de Twitter vinculada a Martín Menem y demás, que decía una serie de cositas ahí dando vuelta con respecto a Milei y algún que otro funcionario de la Casa Rosada, ¿no? El presidente debe estar ocupado haciendo cirugías estéticas a base de leche. Sí, no, a base de, sí, de quesos, no, tremendo. Bueno, ya incluso se animan a contradecirlo y a desobedecerlo públicamente, ¿no? En un entorno descontrolado. ¿Lo están tratando de boludo? Y sí. Que se pongan en la cola porque nosotros estábamos primero, ¿eh? Sí, la verdad que sí, loco, respeten los rangos. Oh, epa. El mandatario recibió este jueves en la Quinta de Olivos a representantes de los dos sectores para escuchar las distintas versiones. De un lado, Milei presta atención a lo que dicen Menem, su videógrafo Santiago Oria y la diputada Lilia Lemoine, a los que ve de manera asidua. Pero del otro lado recibió al legislador Agustín Romo, a Daniel Parecini, también estuvo cerca de 3 horas con su denunciado jefe de gabinete Manuel Adorni, que Manuel Adorni debe estar agradeciendo los audios filtrados de Milei y este quilombito porque bueno, ya se dejó de hablar de él, digamos. Uh-huh. En su fuero íntimo, Javier y Karina saben que Rufus era Martín e internamente debe estar todo mal, pero no conviene mover fichas ahora, opinan en algún pasillito, ¿no?, de la casa de gobierno. Uh-huh. Quienes, bueno, siguen minuto a minuto la pelea entre Caputo y Menem, confían que en el corto plazo es posible que todo pase solo. Estos son menos optimistas, esto no va a dejar de acelerar y no sabemos cómo termina, señalan algunos. Y unido a que las variables económicas hacen que se te junte la bronca abajo, arriba tenés quilombo, digo, tenés el rancho rodeado. Sí, no, tremendo lo que pasa ahí con el rancho, ¿viste? Uh-huh. Bien, tenemos que hablar de Cristina Fernández de Kirchner y de otro escándalo en el caso Cuadernos, ¿no? Uh-huh. Oh. Bien, declaró Julio César Silva y develó otro escándalo. No te olvides que tenés 2 hijas, la amenaza de Bonadío y Stornelli al encargado del edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Este mismo, el cargado desmintió haber visto bolsos y valijas en la casa de la expresidenta. Uh-huh. Me citaron a una testimonial, pero estuve en un interrogatorio, la pasé muy mal. Se descargó el mismo, ¿no?, la declaración. El encargado del edificio de Recoleta donde vivió Cristina Fernández de Kirchner cuando terminó su segunda presidencia, reveló en el juicio de los Cuadernos que declaró bajo amenaza en 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. No te olvides que tenés 2 hijas. Reveló que le advirtieron en forma reiterada cuando fue a dar testimonio en Comodoro Pi. En efecto, confirmó, tiene 2 hijas mujeres y 1 varón. Uh-huh. Me citaron a una testimonial, pero estuve en un interrogatorio, la pasé muy mal, explicó este encargado. Explicó que por eso mintió y firmó en ese entonces una declaración que decía que al inmueble entraban todas las semanas bolsos y 2 o un poquito más de personas, 2 o 3 personas. Uh-huh. Firmé, pero no estaba de acuerdo, ni lo leí. Pero eso yo no lo dije, insistió. Silva contó que Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, tenía llave del departamento y que a veces iba en la época en que allí no vivía nadie. Pero en ese periodo entre el 2003 y 2015, ni el expresidente, ni Cristina, ni Máximo, ni ningún otro integrante de la familia estuvo en el lugar. Uh-huh. Digo, se va destapando un poco la olla y se va sabiendo de a poco la verdad con respecto a esta causa que hemos dicho en más de una oportunidad es un mamarracho en niveles judiciales. Y qué poco transita esto en los espacios mediáticos, ¿no? Sí. O sea, todo el sistema confabulado para aleccionar a aquellos que osan ponerle la mano en el bolsillo a los poderosos. Así es. Porque hagamos una diferenciación. En este programa muchas veces estamos en contra de algunas decisiones de Cristina, pero nadie puede cuestionar la injusticia de su encarcelamiento, porque esto es toda una cloaca. Así es.
Uh-huh. Así es. Bien, tenemos que ir a Luis Caputo. Uh-huh. Y tenemos que hablar del agro. Tu reputación son las 4 últimas letras de tu nombre. Yo la verdad que no me gusta Arjona, pero bueno, si a vos te gusta, está todo bien. ¿Te gusta Phil Collins? Estamos ahí, ¿eh? Y reivindico siempre que pueda a Phil Collins como salvador de Génesis. Dios. Siempre que puedo lo voy a hacer. Siempre que pueda lo voy a hacer. Bueno, Luis Caputo anunció la baja de las retenciones al maíz, girasol y sorgo a partir del 2027, a partir del año que viene. Mediante una conferencia de prensa, el ministro precisó que la alícuota de la soja bajará 0,25% por mes desde el 2027 y 2028, 0,5% mensual. Uh-huh. Luego del anuncio realizado por Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre una reducción inmediata de las retenciones para el trigo y la cebada, además de un esquema gradual de baja para la soja, el equipo económico brindó más detalles sobre el alcance de esta medida. Mediante la conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, confirmó que también se reducirán los derechos de exportación para el maíz, el sorgo y el girasol. Uh-huh. Uno de los puntos más centrales aclarados por el gobierno fue el nuevo esquema para la soja. Según explicaron, desde el 2027 la alícuota disminuirá mensualmente en 0,25 puntos porcentuales, despejando las dudas que habían surgido tras las declaraciones de Milei, quien había condicionado la continuidad de la baja a la evolución de la recaudación fiscal. Uh-huh. Con este cronograma, la carga impositiva sobre la soja se reduciría al 21% hacia el final del actual mandato presidencial. Posteriormente, durante el 2028, en el 2028, la reducción mensual pasará a ser de nuevo medio punto porcentual, lo que llevaría el derecho de exportación al 15% para finales de ese año. Uh-huh. Digo, ¿no? Para que vean a quién beneficia este modelo. Uh-huh. Por si faltaba alguna duda. Sí, porque recorta educación, recorta poder adquisitivo y por el otro lado, perdonás retenciones, seguís dándole subsidio a los popes del software. Digo, ya es muy evidente, ¿no? La verdad que es muy evidente. Y sobre los popes del software y sobre software e inteligencia artificial, tenemos que hablar de el gemelo digital de Petovelo y una oposición que ya pide informes al respecto. Antes de que entren en esta noticia, cuando usted dijo Rufus, para mí Rufus es un programa, es un software que posibilita crear pendrive con sistemas operativos, ¿sabía? Mire usted. Así que yo no sé de dónde vino ese Rufus, no creo que venga del ámbito de informático. O sea, no, Rufus era porque era la mascota de los Menem, de Martín Menem. Por eso, si no, bueno. Sí, creo que si no era de Martín era de Carlos Saúl Menem. Ajá, bueno. Así que Rufus. como un detalle de color, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido por un perro. No, a mí tampoco, la verdad que no. Bien, los diputados Agustín Rossi y Esteban Paulón pidieron informes sobre la herramienta que anunció el Ministerio de Capital Humano que aplica inteligencia artificial a las políticas sociales. Uh-huh. La oposición en el Congreso puso la lupa sobre el anuncio del Ministerio de Capital Humano de la Nación de la aplicación de un gemelo digital, una herramienta de inteligencia artificial que la cartera que lidera Sandra Petovelo afirma que está destinada a la implementación de políticas públicas del área social. El diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, anunció que presentó un pedido de informes en el que solicita información que permita corroborar la transparencia, legalidad y garantía de protección de derechos. ¿Puedo decir una bestialidad? A ver, diga. No se caracterizan por tener muchas luces los muchachos y ante la ausencia de inteligencia natural, no sé si está mal la inteligencia artificial. Está bien dicho. Aunque me preocupa saber quién la programó. Y sí,
Y sí. Preocupante anuncio del presidente Milei sobre el sistema denominado gemelo digital que con la IA integrará masivamente datos personales de millones de argentinos. Se expresó el exministro de Defensa a través de su cuenta de Twitter y acotó: el futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía. Por su parte, el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulou, también presentó un pedido de informes para que se transparente esta preocupante iniciativa. El anuncio sobre la implementación del programa Gemelo Digital Social es preocupante y nos hace acordar a lo peor de Orwell y 1984. Por ahí lo cuestionable es que lo cuestionable es que lo haga, esas decisiones, si es que las toma la inteligencia artificial, las hace algo que no fue votado. Claro, no fue votado. Digo, ¿para qué lo tenemos ahí a este tipo? Totalmente. Tenemos que hablar de la justicia, don Luis, porque intervino a la UON y anuló las últimas elecciones de gremio. La Cámara de Trabajo anuló la votación nacional y seccional campana del gremio, desplazó al secretario general Abel Furlan y designó a un interventor. Se trata de uno de los gremios fundadores del FRESU, combativo contra el gobierno nacional. La Cámara de Apelaciones de Trabajo anuló las elecciones nacionales y seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica tras detectar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Como consecuencia, se desplazó del cargo al secretario general Abel Furlan, quien había sido reelecto en esos comicios, y ordenó la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días para organizar una nueva votación. La noticia tiene un fuerte impacto político. La UON, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, es decir, ATE, y el gremio Aceiteros, son fundadores del Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, la unión de gremios combativos que lucharon contra la sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno de la Libertad Avanza. Digo, más allá que no les caiga simpático el que resultó ganador, digo, tendrá que haber esgrimido algún argumento más o menos creíble para dar paso a una intervención. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue el pretexto? La sala 8 del Tribunal Laboral tomó esta decisión luego de analizar una denuncia presentada por la opositora Lista Naranja, que cuestionó la transparencia de las elecciones realizadas el 2 y el 4 de marzo de este año en la seccional Campana y los comicios nacionales del 18 de marzo del mismo año. El fallo estableció que ambas elecciones eran inescindibles, por lo que la nulidad de una de ellas implicaba la invalidez de la otra. En consecuencia con esto, se ordenó el cese inmediato de Abel Furlan como secretario general nacional y todas las autoridades electas en marzo, dejando sin efecto sus designaciones y declarando la acefalía del mismo sindicato. A ver, yo abogado no soy, capaz que lo que digo va a ser una gran boludez, como el 80% de las cosas que digo, pero me imagino que los sindicatos no se intervienen porque una lista que pierde denuncia. Digo, me parece que primero hay un proceso previo de investigación, de elementos sobre la mesa, y cuando es insalvable la situación, el último recurso es la intervención. De hecho, creo que ni la dictadura se ha caracterizado por uno o dos, pero no todos, digo, los sindicatos. Es raro, ¿qué quiere que le diga? Y sí, la verdad que de mínima es raro. Mire que uno no tiene nada que ver con estos personajes en cuestión, pero de mínima es raro. A todo esto, la reacción de la CGT, que bueno, emitió un comunicado repudiando la medida de la Cámara Laboral. Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia. Eso es lo que expresaron de la CGT como reacción a todo esto que ocurrió ahí. Ya que estamos, ¿no? Sí. Vio que estamos importando un montón de chucherías a precios más baratos, toda la bola. ¿No podríamos importar sindicalistas de Bolivia para nuestra querida CGT?
La verdad que sí, estaría muy copado, sobre todo porque, bueno, la Central Obrera de Bolivia, junto con los trabajadores, están dando una batalla que es admirable desde todo punto de vista, ¿no? Ujú. Es admirable desde todo Mis punto de absolutos vista. respetos a los Sí, hermanos yo bolivianos. también. Ya vamos a llegar igual a esa noticia internacional, porque, bueno, alerta spoiler, vamos a hablar de Bolivia. Bueno, escúcheme, Sí, ¿vio que Bolivia con todos los quilombos que tiene un riesgo país de 400? sí, sí, sí. Nosotros 550. Sí, 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 deberíamos estar ¿Eh? en llamas. Claro, Capaz que pasa sí. que acá está el riesgo Cuca. Sí, no, olvídate, siempre, siempre. Qué Bueno, bárbaro. che, tema Senasa. Medios internacionales alertan por la crisis sanitaria tras el ajuste en el Senasa. El Ujú. freno de las exportaciones ovinas de nuestro país por la detección inédita de 3 casos de Scrappy en ovejas llegó a la prensa extranjera. Los Ujú. medios internacionales ya remarcan que la detección de 3 casos de Scrappy en ovejas provocó que nuestro país perdiera el estatus sanitario de país libre de esa enfermedad y quedaran momentáneamente frenadas las exportaciones vinculadas al sector ovino. Y yo En creo que hace medio de, 2 meses los chinos nos devolvieron un barco lleno de carne, ¿eh? mm, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, eso significa SENASA, tras los recortes aplicados durante el gobierno de Javier Milei. Aunque la mayoría de los mercados internacionales conviven con la enfermedad y bueno, seguirán abiertos, las exportaciones de carne bovina quedaron sujetas a nuevos procesos de certificación sanitaria. Ujú. Esto lo alertó mediante un informe la agencia de noticias alemana Deutsche Welle Ujú. o DW. Vamos a decirle DW porque mi alemán es pésimo, básicamente. Pero bueno, es esa agencia de noticias públicas, es la agencia de noticias públicas de Alemania. De Alemania. Ujú. Uno de los productores afectados es Sergio Tafarel, criador de ovejas de Santa Inés importadas desde Paraguay en julio del año pasado. Luego de la muerte de un animal, envió la cabeza al SENASA como parte del protocolo obligatorio. A ver, Según... espere, que Sí, usted dijo un dato. ¿En serio importamos ovejas de Paraguay? sí. Pero si la llanura y los pastizales adecuados los tenemos en la Patagonia para las ovejas. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Qué bárbaro, Esto dice la noticia. qué bárbaro. No, no, yo no lo estoy matando, no estoy matando al mensajero. Ah, Simplemente un ok. dato que me llamó la atención. Bien, el resultado recién llegó en abril de este año y determinó que el animal tenía Scrappy. A todo esto, ¿qué es Scrappy? Que de lo que tanto te estoy hablando con respecto a la noticia. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las ovejas y cabras que suele ser comparada con el mal de la vaca loca, aunque no se transmite a humanos, ¿eh? Ujú. Qué bárbaro. Bueno, Eh, cu- sí. sí. Cuando termine pasemos a la internacional. Perfecto, pasemos a la internacional y tenemos que hablar de Bolivia, de la represión y las movilizaciones que exigen directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ujú. Una movilización liderada por la Central Obrera Boliviana, la COP y campesinos, arribó en el día de ayer al centro de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Sin embargo, los manifestantes que piden la renuncia del mandatario Rodrigo Paz se encontraron con un fuerte contingente policial y al intentar ingresar a la Plaza Murillo, cercana al Palacio de Gobierno, recibieron como respuesta el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de estos uniformados, acción con la que buscaron dispersarlos. Y hablamos de una Bolivia que ya hace más de 2 semanas que está en esta tensión social, porque bueno, a diferencia de este país, en Bolivia no está eso del cretinismo de hay que darle tiempo, no quedaba otra, o había que pagar la fiesta de alguien más. Ujú. Como no está ese cretinismo,
Básicamente la Central Obrera junto con los trabajadores y gran parte de la población exigen la renuncia de Rodrigo Paz, un Rodrigo Paz que se esmera en ser la mascota predilecta de Donald Trump y de todas las políticas neoliberales, ¿verdad? Yo estaba mirando en un video el empuje de los que se llaman los ponchos rojos, cómo reculaba la infantería. Sí, tremendo. Y fíjese la diferencia, acá las marchas multitudinarias que se hacen en Argentina por diversos sectores, le piden al gobierno que rectifique políticas. Sí, sí, sí. En sí, Bolivia sí, te quieren rajar directamente. Sí, sí, sí. Acá se pide que Javier Gerardo Milei cumpla con la ley. Ajá. Y allá directamente dice, no, a este tipo no lo queremos por ser el muñeco del norte. Aunque es más difícil esa, ¿no? Porque es la de Máxima. Sí, y sobre todo con, bueno, un Rodrigo Paz que se esmera siempre, constantemente, en que la élite blanca, conservadora de Bolivia siga y ostente todo el poder, ¿no? Uh-huh. Porque es eso, después del gobierno de Evo Morales, la interna también del mismo gobierno de Evo Morales con Luis Arce Catacora, y el descabezamiento, ¿no? de ese movimiento. Después de todo eso, asumió Rodrigo Paz, retomando, ¿no? esa vieja política de que tiene que ser la élite boliviana blanca la que gobierne en todos los puntos. Uh-huh. Bueno, los masoquistas, su mensaje para los masoquistas. Oh, los amantes de este periodismo sagaz, incisivo y punzante pueden seguir escuchándome hoy. Hago de 4 de la tarde a 5 de la tarde sabotaje local junto a un gran equipo. Bien. ¿Quieren nombrar el equipo? El equipo se compone por Rocío, por Oriana, que es la nueva incorporación. Oriana que, bueno, ha pasado también por esta producción, por Periodismo con Sentido, y también por Ale Vallejos, y quien les habla, solo este humilde servidor que cuenta noticias, Mauro Córdoba. Bueno, nos cruzamos en el pasillo. Dale, dale.